Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Jauregui Tinajero y les doy la bienvenida a su sesión número 10 de la materia de estrategias de manufactura. Bueno, con esto prácticamente estamos llegando al final de la materia. En las sesiones anteriores ustedes conocieron lo que significa o lo que representa Lean Manufacturing para cualquier compañía de clase mundial en búsqueda de mejoras en sus procesos y mejora continua, así como las herramientas más importantes utilizadas para lograr esas mejoras en áreas específicas. Y todo partió, si recordarán en las primeras sesiones, de lo que es un Value Stream Map. Entonces, su Value Stream Map, que ya deben de tener ya listo, ahora ya con mejoras específicas en varios de sus procesos o en los procesos clave, y cómo estas mejoras se llevan a cabo, se pueden representar dentro del Value Stream Map. ¿Ok? Entonces, esto vamos a ver en los siguientes slides. Como saben, ustedes podrán encontrar las presentaciones completas en cada una de las semanas correspondientes. Y utilizando el ejemplo de Acme Stamping Company, el primer ejemplo que vimos de cómo hacer un Value Stream Map, ahora vamos a poder revisar cómo se llegaron a cabo esas mejoras, ¿no? Y primero, bueno, entender cuál es el takt time, que ya lo vimos en sesiones anteriores, que es nada más y nada menos que el tiempo o la frecuencia en la que nuestros clientes están dispuestos a comprar un producto, ¿sí? ¿Y cómo se calcula? A través del tiempo disponible de trabajo por turno entre el requerimiento del cliente por turno. El tiempo disponible lo entendemos como el tiempo de trabajo menos los descansos que haya durante el turno, ¿sí? En este caso tenemos 8 horas por turno, que vienen siendo 28.800 segundos, con dos descansos de 10 minutos cada uno, que representan 1.200 segundos, ¿sí? Y la demanda del cliente es de 12.000 unidades del tipo left o L y 6.400 del tipo right o R, ¿no? El tiempo, la demanda se la consideramos en este caso, para este ejemplo, en 20 días. Entonces, 28.800 segundos menos 1.200 segundos de descanso, esto equivale a 27.600 segundos por turno. Unidades al día igual a 920, considerando que tenemos 20 días solamente de demanda de nuestro cliente. O de producción, tenemos unidades por turno a 920 entre 2 igual a 460. Por lo tanto, nuestro takt time es de 27.600 segundos entre 460 unidades por turno. Cada 60 segundos, el cliente está dispuesto a comprar un producto de nuestra línea de producción. Uno de los principales aspectos fundamentales o los que más tienden las empresas a poner atención es cómo podemos eliminar el inventario en el proceso. En este caso o en este ejemplo, si no podemos generar un one piece flow, es decir, un flujo de pieza continua, que hasta que una pieza no termine la operación empieza a seguir la anterior, ¿sí? Entonces tenemos que generar supermercados y más aún si nuestro proceso no está equilibrado, balanceado entre cada una de las operaciones. Es decir, que existan operaciones que son más rápidas que otras y por ende se generen cuellos de botella, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que producir o generar supermercados en donde la operación siguiente jale el material de acuerdo como lo necesite, sin importar que la operación anterior sea más rápida que la operación siguiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos ensamble y tenemos embarque. Embarca, valga la redundancia, las piezas de acuerdo a un requerimiento del cliente, ¿sí? Y puede ser mucho más rápido que lo que ensamble produce o más lento. En este caso se genera un supermercado entre ambas dos operaciones, ¿sí? Para poder llenar el supermercado independientemente de los requerimientos del cliente. O cuando se tiene producto para producir para envío directo, es decir, que el requerimiento del cliente o se embarca una pieza cada vez que el cliente lo requiera, pues en este caso no se genera un supermarket, sino simplemente se manda la señal a ensamble, hey ensamble, mándame una pieza porque lo está esperando el cliente y se embarca. Es decir, no se almacena nada. Importante es conocer o considerar que esto no funciona para productos a la medida, ¿no? Que son productos customizados, por así decirlo, específicos con características que sobresalen del producto estándar, ¿sí? ¿En dónde puede ser nuestro proceso continuo? Es decir, el one piece flow, ¿no? Entonces, tenemos un takt time de 60 segundos con 5 operaciones. La primera que dura 1 segundo, la segunda 39 segundos, la tercera 46, la cuarta 62 y por último 40 segundos. Tenemos 5 operadores.
Si nosotros dividimos 187 segundos entre 60 segundos, 187 que es lo que tardan nuestras 5 operaciones, entre 60 segundos, la regla nos dice que deberíamos de tener o deberíamos de solamente utilizar 3.1 operador. Obviamente no vamos a tener .1 operador, de modo que tuviéramos un operador sin un brazo, sin una pierna, ¿verdad? Entonces tenemos que tener 4 operadores. Con 4 operadores vamos a estar tener una capacidad mayor a la requerida, es decir, vamos a tener operaciones que no sean tan rápidas o que tengamos más capacidad en esa misma operación. Sin embargo, si nos aventuramos o si la dirección considera que tener 3 operadores es lo mejor, ¿sí? Pues vamos a la capacidad va a ser menor a la esperada porque vamos a tener un déficit de .1 operador. Entonces aquí lo que tenemos que hacer son acciones de mejora para poder reducir el tiempo de proceso. ¿Sí? Aquí ven el ejemplo, quitando un operador, yéndonos a 4 operadores, tenemos más capacidad de la esperada. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Con 3 operadores en la celda, que vendría siendo la oportunidad de acciones de mejora, ¿sí? Podemos eliminar desperdicios mediante un proceso de mejora Kaizen. Ya los vimos, podemos utilizar SMED, podemos utilizar TPM, podemos utilizar 5S, podemos utilizar Poka-Yoke y lograr que las operaciones queden dentro del takt time. Si reducimos el tiempo total trabajado de 187 a 168 segundos, es decir, alrededor de 20 segundos menos, ¿sí? Esto nos estamos ahorrando el 10%. O si eliminamos el tiempo de cambio de producto en las operaciones, de 10 minutos actual lo podemos reducir a menos de 1 minuto. Entonces, si utilizamos acciones de mejora y nos vamos a 3 operadores, podemos combinar la parte de ensamble, de soldadura, luego en soldadura y ensamble y por último ensamble. Nuestro takt time ya se redujo, el takt time sigue igual, pero ya nuestras operaciones se redujeron en combinados a 56 segundos. Después, si nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en celda, que es una de las cuestiones también fundamentales que ustedes ya leyeron al principio del curso o en alguna de las sesiones, ¿cómo podemos utilizar o podemos combinar 4, 3 o 2 operaciones en una sola caja? Aquí en este ejemplo tenemos en soldadura y ensamble con 3 operadores que se combinaron con un takt time de 60 segundos, un tiempo de ciclo de 56. No tenemos tiempo de cambio de modelo y un uptime del 100%, o sea, el 100% del tiempo está utilizado y tenemos 2 turnos. ¿Sí? Y luego tenemos el supermercado, ¿sí? Con tamaños de lote de 20, left and right, y que se toman del área de shipping o el material se toma del supermercado cada vez que el cliente lo requiera. ¿Sí? Así podemos lograr un proceso continuo. ¿Sí? También podemos generar un supermercado para partes estampadas, es decir, de estampado, que es el primer proceso de nuestra operación, de nuestro flujo, ¿sí? Cada 60 piezas podemos tener un supermercado left and right y después jalar esas piezas para el área de soldadura y ensamble, ¿no? Eso también lo podemos hacer. Ya tendríamos entonces 2 supermercados entre estampado y la primera operación, la operación ya de celda, de soldadura y ensamble, y al final entre la operación de soldadura y ensamble y el embarque al cliente. ¿Sí? Así es como se vería. ¿Sí? También podemos utilizar lotes. En la parte de arriba ustedes ven cada 60 piezas entre estampado y soldadura y ensamble, o abajo podemos tener lotes. Si queremos trabajar en tamaños de lotes más largos, podemos tener, en lugar de 60 cada 60 piezas, pues cada 600 unidades de left, que es el que tiene mayor demanda, o 320 del lado del modelo derecho, ¿no? Y con esto tendríamos nada más 1.5 días de inventario entre las operaciones, lo cual obviamente es un impacto muy bueno en el tiempo, en el lead time. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos para que no nada más nuestras operaciones, sino con nuestros proveedores, tener un sistema de Kanban o supermercado? Bueno, se generaría entonces un supermercado de nuestros coils o nuestros rollos de acero que estarán al pie de la prensa del área de estampado, ¿sí? Entonces ahí se generaría un retiro cada vez que sea necesario por parte del área de estampado, que se trabaja por lotes como lo vimos anteriormente, y tendríamos un número máximo, un número mínimo de rollos de acero representados ahí con esa figurita que parece una portería de fútbol americano. Entonces cada vez que control de producción
reciba una tarjeta que ya se retiró uno de estos rollos, ¿sí? Se mandaría el mensaje al proveedor, que al final de cuentas nos puede surtir diario. Y ya sería cuestión de avisarle al proveedor, oye, ya me quedé ya me estoy quedando sin rollos de acero, mándame uno, o no me mandes. Si no hay señal, pues quiere decir que tenemos todavía material suficiente y no es necesario que nos mande. Podríamos utilizar el sistema de consignación del para compras o simplemente bajo pedido exclusivamente cuando se haga un release, ¿no? Y con esto reducimos el inventario de 5 o 2 días, o sea, ya no tendríamos que tener 5 días de inventario, sino sería bajo demanda. Aquí es donde ustedes pueden ver en las flechas verdes donde se están poniendo el supermercado y las tarjetas Kanban, ¿sí? Y el forecast de 6 semanas aún a orden diaria de release, ¿sí? El mill run, perdón, con entregas diarias. Así es como se vería nuestro Value Stream Map ya con las mejoras, con algunas de ellas, ¿no? De la parte izquierda a la parte derecha tenemos el supermercado que acabamos de ver entre el proveedor y el área de estampado, el supermercado entre el área de estampado y la área de soldadura y ensamble, que ya se generó en una celda, se combinaron las operaciones, 4 operaciones en 3 operaciones, el supermercado entre soldadura y ensamble y el área de embarque, y que el área de embarque generará o retirará el material de acuerdo a la demanda de nuestros clientes o de nuestro cliente en este caso, ¿no? Generamos el flujo continuo en la celda de soldadura y ensamble. Tenemos supermercados en 3 operaciones que les acabo de comentar. Y bien importante, reducimos cuáles son las propuestas o los resultados de las mejoras, ¿no? Tenemos al principio la primera línea 5 días de rollos de acero, 7.6 días de partes estampadas, 6.5 días de material en proceso en soldadura y ensamble, 4.5 días de producto terminado y un lead time de 23.6 días. Wow, muchísimo tiempo, ¿no? Ya con esas mejoras que acabamos de revisar en los slides anteriores, nos vamos a 2 días de rollos de acero, 1.5 días de partes estampadas, ya no tenemos material en proceso o ya no tenemos días de material acumulado entre soldadura y ensamble. Nos quedamos con nuestros 4.5 de producto terminado y ya con esto redujimos a 8 días. Realmente bajamos aproximadamente el 75% del tiempo, ¿sí? Un poquito más con estas mejoras. Como les había comentado, ¿en qué proceso de sistema productivo se programará la producción? Pues como le dicen en la industria, pues el que lleva el ritmo, ¿no? El marcapasos, que en este caso es soldadura y ensamble, que es donde está el flujo continuo. Ellos serán la señal para los procesos anteriores, tanto de retirar material de estampado como mandar la señal de estampado y por ende mandar la señal a nuestro proveedor que nos surta rollos de acero, ¿sí? ¿Cómo liberamos el mix de producción? Producir en lote no nos sirve, es decir, el área de soldadura o la celda de soldadura y ensamble no sirve producir en lotes, es decir, si tenemos un 70-30, 80-20 de demanda de left a right, porque ustedes pueden ver que en el turno 1 se producen solamente del producto del modelo left, turno 2 empieza con el producto del material del left y termina con right. Lo que queremos hacer es nivelar la producción, es hacer cambios a los requerimientos del cliente. Es decir, podemos empezar con una parte de right, 2 de left, 1 de right y así consecutivamente. Esto es estar listos para productos inmediatos y tener la flexibilidad de los clientes, ¿sí? Esa es como una forma de nivelar el mix de producción. ¿Cómo lo podemos representar? Es muy fácil. Del control de producción mandará la programación o las tarjetas Kanban. Tenemos el signo de nivelación de producción 0x0x, ¿sí? Que es decir, cuál va a ser el balance. Y tenemos las tarjetas Kanban, una tarjeta Kanban a la vez para poder informarle a las operaciones qué fabricar y qué embarcar, ¿sí? Como la opción A, ¿no? Y la opción B, pues es lo mismo, simplemente ya con el mix de producción, pero en lugar de decirle a ensamble qué fabricar, la señal la mandamos a embarque, ¿sí? Para que ellos hagan el retiro de la tarjeta Kanban después del área de soldadura y ensamble. Sí, ese es un ejemplo no necesariamente tiene que aplicarse así, de hecho es un ejemplo de cómo se nivela el mix de producción donde se guardan las tarjetas Kanban. Anteriormente, cuando Kanban en los años 90, sí, se tenían tableros con las tarjetas, ahora ya es electrónico, pero se sigue trabajando, se sigue tratando de representar a través de tableros donde están las tarjetas. Y es decir, el primer turno, la parte de arriba, a las 7 empieza con el right,
720 y 740 empiezan